Bueno, vamos a ver la bolilla 29. Francisco se me sigue dando vuelta, me va girando así. Que se refiere a la ineficacia de los actos jurídicos. Quizá ustedes ya han leído algo, o esta bolilla ya la han visto, en Rivera está, pero si yo les pregunto directamente a ustedes qué entienden por ineficacia o qué se les viene a la cabeza, sin haber leído nada, cuando hablamos de ineficacia del acto jurídico, ¿a ustedes qué se les ocurre? Que no llegas a lograr un objetivo. Que no se producen los efectos por algún motivo, ¿no? El acto no es que quizás no sea, puede ser que no sea válido, pero eso, no se pueden lograr los efectos que debería tener, porque es ineficaz. O contrarios. ¿Cómo, Mauricio? O contrarios también. A los efectos, distintos efectos a lo que debería tener. Bien, cuando nosotros hablamos de ineficacia, algunos dicen, bueno, el acto es nulo, ¿sí? O no tiene ningún valor, o esto, no tiene eficacia. Bueno, sí, al hablar de ineficacia nos estamos refiriendo a la falta de algo, a la falta de eficacia. La nulidad vamos a ver, porque algunos dicen, bueno, es un acto nulo. La nulidad vamos a ver que es un supuesto de ineficacia, ¿sí? Pero no es el único, es uno de los supuestos de ineficacia. Ahora vamos a ver que hay dos tipos de ineficacia, que unas son las que se van a producir al momento de celebración y de nacimiento del acto jurídico, por eso vamos a hablar de una ineficacia estructural, ¿sí? Que surge en el momento en que el acto jurídico se celebra, o puede ser anterior, ¿sí? Y por otro lado tenemos los tipos o las causales de ineficacia funcional, que ya no son congénitas, o iniciales o intrínsecas al acto, sino que se van a dar durante su desenvolvimiento, ¿sí? Durante la vida de ese negocio jurídico. Cuando hablamos de ineficacia, otra vez, fíjense que siempre nos remitimos a conceptos anteriores, ¿sí? Cuando hablamos de ineficacia, hablamos de falta de eficacia. ¿Y qué es la eficacia de un acto jurídico? Ahí nos tenemos que remitir otra vez al artículo 259, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando decíamos que el 259 nos conceptualizaba el acto jurídico? Nos decía que era todo aquel acto lícito, voluntario, que tiene por fin inmediato la producción de el nacimiento, la modificación o la extinción de una relación o situación jurídica. Este nacimiento, modificación o extinción de una relación o situación jurídica es esa, ¿se acuerdan que decíamos esa causa fin objetiva? Es ese fin inmediato que tienen en cuenta las partes al momento de celebrar el acto. Esta es la eficacia, o sea, este efecto inmediato, este efecto de producir, valga la redundancia, un efecto jurídico, es lo que le da la eficacia a ese acto, ¿sí? Entonces, cuando falta, es decir, cuando el acto jurídico no puede cumplir o no puede realizar sus efectos propios, esos efectos que tuvieron en cuenta las partes al momento de celebrarlo, ahí decimos que el acto jurídico es ineficaz, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ineficacia, nos remitimos al concepto de acto jurídico y es la falta de aptitud que tiene el negocio o el acto jurídico para producir sus efectos propios, sus efectos queridos por las partes al momento de su celebración, ¿sí? Van a ver ustedes que Rivera habla de un aspecto estático de la eficacia y de un aspecto dinámico, ¿sí? Cuando habla del aspecto estático, se sitúa al momento de celebración del acto jurídico, ¿sí? Ese acto que se otorgó conforme a la ley y cumpliendo los requisitos que la ley exige, ¿sí? Ese acto tiene que tener los elementos, para que sea eficaz, va a tener que tener los elementos esenciales del acto, ¿se acuerdan que ustedes lo vieron? El sujeto, el objeto, la causa, y para algunos la forma, cuando es esencial, ¿se acuerdan que es ad solemnitatem? ¿Sí? Entonces también va a formar parte de uno de los elementos del acto jurídico. Bueno, obviamente tiene que tener un objeto lícito, cumplir con esta forma requerida, y ahí el acto va a producir los efectos que las partes persiguieron al momento de celebración. Desde esta perspectiva del momento mismo de la celebración, o con anterioridad, es decir, desde el origen del acto, Rivera habla de un aspecto estático, ¿sí? Nos situamos
en el negocio jurídico como fuente de una relación o situación jurídica, un aspecto estático. Por otro lado, habla Rivera de un aspecto dinámico de la eficacia. ¿Cuándo se va a dar este aspecto dinámico? ¿Sí? Ya no va a interesar el momento de su celebración, sino el momento en el cual el acto jurídico va a tener su desarrollo, su desenvolvimiento. ¿Sí? Por eso hablamos de un aspecto dinámico durante durante el aspecto funcional del acto jurídico. Vamos a ver que que el acto jurídico puede ser eficaz, ¿sí? Al momento de su celebración, ¿sí? Puede tener sus efectos propios y cumplir con esos efectos propios, pero que durante su desarrollo, por alguna causal que sea sobreviniente, que sea elegida por las partes o que esté provista por la ley, esa eficacia se pierda, ¿sí? En el trayecto del acto jurídico pierde la eficacia, ¿sí? Por eso no podemos hablar de ineficacia como sinónimo de nulidad, ¿sí? Porque ahora cuando veamos nulidad, vamos a ver que la nulidad es un vicio congénito, ¿sí? Es un vicio estructural del aspecto estático de este acto jurídico, ¿sí? Entonces, la ineficacia no es un sinónimo de nulidad, como así tampoco es un sinónimo de inoponibilidad, ¿sí? Lo que yo quiero que entiendan, o sea, esto del aspecto estático, estructural, eso lo van a ver en Rivera, es conceptual. Lo que quiero que entiendan es la diferencia, ¿sí? Cuando hablamos de nulidad, cuando hablamos de inoponibilidad, ¿sí? Cuando hablamos de, ahora vamos a ver, otros tipos de ineficacias, ¿sí? Que los efectos son diferentes, ¿sí? Cuando hablamos de inoponibilidad, ustedes ya lo habrán visto, seguramente yo repita conceptos que ya vieron. ¿Por qué? Porque cuando vieron lesión, cuando vimos lesión hablamos de nulidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de la acción de nulidad? Cuando vieron fraude, seguramente hablaron de qué acción. De inoponibilidad. Claro, ustedes vieron la acción revocatoria o pauliana, cuyo efecto era la inoponibilidad, ¿sí? Cuando vieron dolo o si vieron error, también hablaron de nulidad, ¿sí? Entonces, son todos conceptos que ya estuvieron viendo y que ahora, bueno, los vamos a explicar, pero ya vieron los efectos, ya lo vieron, ¿sí? Cualquier cosa me pregunta, pero seguramente repitamos cuestiones que ustedes ya vieron. Entonces, cuando hablamos de ineficacia, la ineficacia es la privación o la disminución de los efectos propios de ese acto jurídico, celebrado por las partes que persiguieron, ¿sí? Alguna finalidad inmediata al momento de celebrarlo, ¿sí? Entonces, esa finalidad inmediata de la cual hablábamos en el 259 es la que va a faltar, la que va a ser ineficaz, ¿sí? La que no va a surtir sus efectos propios. Esperen que voy a bajar el celular, porque va a empezar a sonar. Entonces, perdón, pero si no... tenemos dos tipos de ineficacia. La ineficacia estructural, ¿sí? Que se refiere, como dijimos, al momento de celebración o formación del acto jurídico, ¿sí? Este acto va a quedar privado de sus efectos propios por un defecto que surge al momento mismo de su celebración, de su nacimiento o con anterioridad, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la ineficacia funcional, ¿sí? El acto va a ser celebrado correctamente, ¿sí? El acto es eficaz, pero con posterioridad por alguna causal que ahora sobreviniente, que ahora vamos a ver que puede ser una causal de incumplimiento o alguna causal establecida por la ley, ¿sí? Por una causal sobreviniente, ese acto va a perder su eficacia, ¿sí? Y por eso decimos que la ineficacia va a ser funcional, extrínseca, sobrevenida, como le quieran llamar ustedes, ¿sí? Pero es durante el transcurso del desarrollo de ese acto jurídico. ¿Se entiende? Bien. Algunos de estos tipos de ineficacia funcional, ¿sí? Que se dan durante la producción del hecho jurídico, o del acto jurídico, del negocio jurídico, pueden ser la resolución, que son las que le pide el programa,
la rescisión y la revocación. Cuando hablamos de resolución, generalmente nos estamos refiriendo a un incumplimiento, ¿sí? La mayor, o sea, en la práctica, la mayor cantidad de veces que hablamos o resolvemos algún acto jurídico se da dentro del ámbito contractual, ¿sí? Y se da por cuestiones o como consecuencia de incumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si una de las partes del contrato, supónganse de un contrato de compraventa, si una de las partes del contrato incumple con sus obligaciones, la otra parte puede pedir la resolución de ese contrato. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, celebro un contrato de compraventa y no cumplo con el pago del precio, la otra parte no me va a entregar la cosa. ¿Sí? Va a decir, no, voy a pedir o el cumplimiento, es decir, me va a exigir que pague el precio, o me va a decir, como no cumple, no entrego la cosa y pido la resolución de ese acto jurídico. ¿Se entiende? ¿Sí? Se da generalmente por incumplimiento. También puede ser, en los casos que ustedes ya vieron, de los actos jurídicos modales, cuando hablamos de condición resolutoria. ¿Sí? También ahí el acto jurídico va a ser eficaz. ¿Sí? Es un acto jurídico válido. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, Paula, te voy a dar 1.000 pesos hasta que te recibas de abogado? Cuando se recibe de abogado, ese derecho se extingue, si es una condición resolutoria. Te lo pago todos los meses, pero el hecho futuro e incierto, porque no sé cuándo te vas a recibir, pero es cuando te recibas de abogado, de abogada. Si vos te recibís de abogada, se extingue ese derecho. ¿Se acuerdan que veíamos esto cuando veíamos la condición? Que estaba supeditada a un hecho futuro e incierto, no sé cuándo va a pasar, sí, sí va a pasar, pero, o sea, distinto era el plazo. En este caso, hay una condición resolutoria. El acto va a ser eficaz, ¿sí? Cumple con todos los requisitos, yo le voy a pagar a Paula los 1.000 pesos por mes, ¿sí? Pero se convierte en ineficaz, ¿sí? Es una ineficacia funcional si se cumple la condición resolutoria. ¿Se entiende? Entonces, en los casos de incumplimiento es un ejemplo de resolución o en el caso de la condición resolutoria. Los efectos de la resolución, igual esto lo van a ver cuando vean contratos, con que ustedes sepan un ejemplo o sepan qué es la resolución que se da en estos casos de incumplimiento o una condición resolutoria y el efecto que lo vemos ahora, está bien, ¿sí? No necesitan saber mucho más. Quizá lean en el libro pacto comisorio expreso, pacto comisorio implícito o tácito. Son ejemplos, pero no se enrosquen demasiado, ¿sí? Con que ustedes entiendan que el acto jurídico nace eficaz y por una cuestión de incumplimiento o una condición resolutoria se transforma en ineficaz, ¿sí? La resolución va a tener efectos retroactivos, ¿sí? Al día de la celebración del negocio jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que esta retroactividad, ¿sí? Retroactivo es hacia atrás, ¿sí? Va a obligar a las partes a restituirse lo recibido en razón de ese negocio, ¿sí? En el caso de que no lo tuvieran, porque ustedes me dicen, bueno, sí, pero lo que a mí me dio la casa o el auto ya no lo tengo, ¿sí? Bueno, en ese caso deberán restituirse en valor, ¿sí? Se indemnizarán en lo que corresponda en un valor pecuniario, ¿sí? Pero entonces la retroactividad va a obligar a las partes a restituirse lo que hubieran recibido como consecuencia de ese negocio jurídico. Por eso hablamos de que el efecto es retroactivo, para atrás, ¿sí? Se resuelve, queda sin eficacia, queda sin efecto ese acto jurídico. Y yo tengo que restituir, o sea, nos restituimos las contraprestaciones. Por eso a veces, a ver, cuando nosotros exigimos o solicitamos la resolución, tenemos que estar seguros si nos conviene más resolver ese contrato o ese negocio jurídico. Yo le compré a Paula y Paula no me pagó, entonces yo digo, bueno, resuelvo, yo le doy lo que ella ya me pagó y ella si recibió la cosa me la devuelve, o exijo el cumplimiento. ¿Por qué? Porque a veces no me conviene resolver el contrato, ¿sí? Me conviene exigir que se cumpla. Pero bueno, esas son las opciones. La parte incumplidora, en su caso, si provocó daños y perjuicios, también tendrá que reparar
con indemnización de daños y perjuicios, ¿sí? Entonces, el efecto va a ser retroactivo y van a quedar protegidos los terceros de buena fe y a título oneroso. Fíjense que siempre la ley va a proteger a estos, ¿se acuerdan cuando hablaban de fraude? Bueno, ahora cuando veamos nulidad y cuando vean los efectos de la nulidad, que seguro que lo ven la semana que viene, van a ver que siempre la ley va a proteger a esos terceros de buena fe y a título oneroso. Bien, la revocación también es una causal de ineficacia de los actos jurídicos y en virtud de la cual la ley ¿sí? permite o autoriza a aquel sujeto que haya formulado una manifestación de voluntad en un acto unilateral o alguna de las partes, si se trata de un acto bilateral, ahora vamos a ver un ejemplo, la ley lo faculta a retraer su voluntad y va a quedar sin efecto ese negocio jurídico. Acá el efecto de la revocación es diferente a la resolución. ¿Por qué? Porque el efecto va a ser hacia el futuro, no retroactivo. Entonces, la ley que me permite que yo retrotraiga, es decir, retrotraer una voluntad o una manifestación de voluntad expresa. El caso más sencillo quizá es el mandato, ¿sí? Si a mí un cliente me otorga un mandato para que yo lo represente en los procesos judiciales y después pierde la confianza o, no sé, busca a otro abogado y dice, bueno, le voy a revocar el mandato a la doctora Bonadíes porque le quiero dar el mandato a otro colega, ¿sí? A otro abogado. Entonces, ahí la ley lo faculta a revocar el mandato, ¿sí? Es un acto bilateral en donde la voluntad de mi cliente se retrae y me notifica la revocación del mandato. Ahora, los efectos de esa revocación van a ser hacia el futuro. ¿Por qué? Porque lo que yo ya hice como consecuencia de mi profesión de abogado, lo que yo ya intervine en los procesos, tiene plena validez, ¿sí? No es hacia atrás, no es retroactivo, no es que yo voy a decir, bueno, todo lo que hice no tuvo, o sea, no tiene validez o es ineficaz, ¿se entiende? O sea, es de acá para adelante. A partir de ahora me notifica la revocación del mandato, yo ya no lo voy a poder representar. Pero todo lo que yo hice para atrás ya es eficaz, ¿se entiende? Otro supuesto, que se trata de un acto unilateral, sería un testamento, ¿sí? Yo celebro un testamento y también puedo retrotraer mi voluntad y puedo revocarlo, obviamente estando en vida, ¿no? Es un acto jurídico entre vivos. Y lo mismo en el caso de la donación. Existen causales que permiten revocar la donación. ¿Se entiende? Entonces, el efecto va a ser inmediato, pero va a ser hacia el futuro, ¿sí? Bueno, la revocación está permitida por la ley, ¿sí? Está autorizada por la ley, y basta la voluntad, en el caso de que sea unilateral, la voluntad del autor, y bueno, en el caso de que sea bilateral, ahí se tendrá que notificar, por ejemplo, si me revoca el mandato, me tiene que notificar, si no yo voy a seguir representándolo y utilizando ese mandato, si me va a notificar que ya no soy más su mandatario y por lo tanto, bueno, nada, no lo voy a poder representar en el proceso. Profe, ¿Se entiende? Sí. tengo acá apuntado que dice, salvo que la ley indique lo contrario, opera hacia el futuro. ¿En cuál sería ese caso en el que la ley podría indicar lo contrario? O sea, que opere de forma retroactiva, como está diciendo recién. Y en alguna causal que la ley hable de una retroactividad, no se me ocurre ahora un ejemplo, pero si la ley no lo dice, la revocación va a ser hacia el futuro. No se me ocurre ahora un ejemplo que opere retroactivamente. Si la ley en algún caso particular dice que la revocación puede ser hacia atrás, bueno, si no, hacia el futuro. Bueno, y el último de los supuestos es la rescisión, que se da generalmente en los contratos de prestaciones prolongadas, ¿sí? En los contratos llamados de duración.
por ejemplo, en una locación, ¿sí? También el acto jurídico es válido, eficaz, ¿sí? Pero va a quedar sin efecto en el futuro, ya sea por un acuerdo de partes, porque lo solicite una sola de las partes, estando autorizada por la ley o por el contrato, ¿sí? Por la convención de las partes. Entonces, las partes pueden pactar la rescisión de un contrato o de un acto jurídico, ¿sí? En su acto jurídico, en su contrato, en su negocio bilateral, o pueden estar autorizadas por la ley a que una sola de ellas pida la rescisión. A ver, el efecto va a ser también hacia el futuro, ¿sí? Entonces, la rescisión puede ser bilateral porque las dos se ponen de acuerdo y dice, bueno, rescindimos el contrato, la locación, supónganse, la rescindimos porque, no sé, nos ponemos de acuerdo, entonces hacia el futuro ya ese contrato va a ser ineficaz, ¿sí? Se extingue. También puede ser por una sola de las partes, ya sea por autorización de la ley o porque lo permita el contrato celebrado. Por ejemplo, en la ley de locaciones, si ustedes vieron, la ley de locaciones habilita, por ejemplo, a que el locador, ¿sí?, pida la rescisión del contrato en muy poquitos supuestos, pero por ejemplo, si el locatario cambia el destino de la cosa alquilada, ¿sí? Si yo le alquilo a Néstor un inmueble para vivienda y él pone una verdulería, ¿sí?, yo como locador puedo pedir la rescisión de ese contrato de locación, ¿sí? O al revés, el locatario, la ley lo faculta a pedir la rescisión, ahí no tiene ninguna causal, ¿sí? Puede pedir la rescisión del contrato, solamente establece la ley de locaciones unos requisitos temporales, ¿sí? Dice que podrá pedir la rescisión pasados 6 meses y si está dentro del año va a tener que pagar 1 mes y medio de indemnización, o si pide la rescisión con posterioridad al año de estar en el inmueble va a tener que pagar 1 mes de indemnización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le podría llegar a causar un perjuicio al locador que tiene alquilado un inmueble por 36 meses y al año, o al año y 1 mes, o a los 2 años, el locatario le dice, bueno, me voy, ¿sí? Entonces, el perjuicio que tiene el locador de volver a salir a buscar a un inquilino, obviamente quizá tarde y tenga meses que no va a alquilar, etcétera, entonces el locatario, si rescinde el contrato, tiene que pagar una indemnización. Sí, ahí está autorizado por ley, ¿sí? Tanto uno como el otro. El locador, si se cambia el destino, la ley lo autoriza a rescindir. O el locatario, bueno, no tiene un motivo, pero si quiere puede, la ley autoriza a rescindir el contrato. Ahora, puede ser que las partes digan, bueno, sí, y establezcan una causal de rescisión, ¿sí? Si pasa tal cosa, no sé, supónganse, qué sé yo, no sé, no se me ocurre ahora, pero en un contrato de locación, que las partes establezcan una causal que si ocurre determinado suceso, bueno, se rescinde, las partes pueden rescindir ese contrato, ¿sí? Pero se da generalmente... Puede ser, Analia, podría ser el caso, por ejemplo, cuando vos alquilás un lugar que está en venta y en caso de que se venda, sí, sí. bueno, el alquiler... Las partes se obligan a rescindir el contrato, ¿sí? ¿Sí? Siempre que no vaya en contra de la ley, o sea, de las normas de locación, que son normas de orden público. O sea, no podemos modificar los plazos mínimos y un montón de cuestiones que, antes la ley de locación es la 23091 y ahora el Código Civil y Comercial, que tomó esa ley, incorpora la ley de locaciones, y la modificación que se hizo ahora en el 2020, me parece que fue, son normas de orden público. Bien, entonces funciona generalmente en estos contratos de duración, ¿sí? Como el contrato de locación, o en aquellos contratos en los cuales aún tampoco han empezado a producirse sus efectos propios. ¿Por qué en estos contratos? Porque el efecto también va a ser a futuro, ¿sí? No es retroactivo. Todo lo que ya ocurrió en la locación, todo el precio que se pagó, el uso y goce que hizo el locatario, etcétera, eso queda plenamente eficaz, ¿sí? Se va a extinguir este negocio jurídico hacia adelante, hacia el futuro, ¿sí?
al igual que la revocación, y a diferencia de la resolución, ¿sí? Y bueno, se va a aplicar en negocios bilaterales. Por eso decimos que generalmente son en estos de negocios de duración o actos jurídicos de duración. Otro aspecto que establece ¿hasta acá entienden? Ya les digo, con que sepan un concepto y el efecto está bien, no se les va a preguntar mucho más, porque son temas de contratos o incluso, bueno, algunos van a ser de obligaciones, entonces no se enrosquen demasiado con esto, ¿sí? Cuando el programa les habla de ineficacia pendiente, son actos jurídicos, ¿sí?, válidos, pero ineficaces desde su otorgamiento, ¿sí? En este caso de lo que veníamos hablando, el acto jurídico era válido y era eficaz. ¿Por qué? Porque yo celebro un contrato de locación y el acto jurídico es válido porque tiene sujeto, objeto, forma, en instrumento privado, certificado, es eficaz porque las partes, el fin inmediato es celebrar la locación, uno tiene el uso y goce y el otro va a pagar un precio, bueno, un canon locativo, etc. En este caso de la ineficacia pendiente, son actos jurídicos válidos, ¿sí? El acto jurídico originario es válido, pero es ineficaz, ¿sí?, desde el otorgamiento. ¿Por qué? Porque no produce efectos propios hasta que ocurra algo, ¿sí? Hasta que, por ejemplo, ¿sí?, se dé una condición suspensiva, o en los casos de un acto jurídico a plazo, ¿sí? Entonces, en principio, por eso hablamos de válido, porque el acto jurídico tiene todos sus elementos, ¿sí? Y hay un fin inmediato seguido por las partes, pero ese fin inmediato no es eficaz, o sea, es ineficaz porque no se cumple hasta que no ocurra, ¿sí?, el otorgamiento de algo que está pendiente. Puede ser el cumplimiento de un requisito que es ajeno a la estructura del acto. Por ejemplo, esto que yo les digo, los actos modales, si es una condición suspensiva, ¿sí? Si no, supóngase, yo le voy a regalar, o le voy a donar mi casa, o le voy a regalar mi casa a Catalina si se recibe de abogada, ¿sí? Entonces, no tiene efecto, ¿sí? Es ineficaz, yo no cumplo con ese acto jurídico hasta tanto ella se reciba de abogado, ¿sí? Entonces, la condición es suspensiva, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que el acto jurídico, cuando es condición resolutoria, comienza a tener eficacia en el momento mismo de su celebración? Está condicionado a que se extinga, pero si es una condición suspensiva, no produce efectos hasta que esa condición no se produzca, si se produce, ¿sí? Si se produce la condición, bueno, va a surtir sus efectos propios. Si la condición no se produce, va a seguir siendo ineficaz, ¿sí? Quizá de una manera indefinida o permanente la ineficacia. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, otro acto que también tiene una ineficacia pendiente es un testamento. ¿Sí? El acto es válido, yo testo, y es un acto válido siempre que cumpla con todas las formalidades que seguro que vieron con la doctora Garate, ¿sí? Cuando hablamos de un testamento por instrumento público o un testamento, bueno, que cumpla con todas las formalidades que establece la ley. Pero ese testamento va a surtir sus efectos propios cuando la persona fallezca. Hasta tanto no muera, ¿sí?, no tiene efectos. ¿Se entiende? Por eso hablamos de una ineficacia pendiente. Está pendiente a que la persona muera, ¿sí? Lo mismo en el caso de si yo dono, supónganse, un inmueble a una asociación que todavía no adquirió la autorización para funcionar del Estado, ¿sí? Entonces, el acto es válido porque yo voy a donar, pero es ineficaz. ¿Por qué? Porque está pendiente a que la asociación comience a funcionar como tal, es decir, que obtenga la autorización del Estado y pueda funcionar como tal. ¿Se entiende? ¿Por qué hablamos de ineficacia pendiente? El acto va a ser válido al inicio, en el nacimiento, el acto es válido, pero es ineficaz, ¿sí?, al momento de su nacimiento. Puede lograr la eficacia posteriormente, o esa ineficacia puede ser definitiva
desde el origen, y porque si la asociación nunca, supónganse que el Estado no la autoriza a funcionar, porque no cumple con los requisitos que establece la ley, entonces ese acto de donación va a ser ineficaz siempre. ¿Sí? ¿Se entiende? Me ponen caras raras, pero ¿entienden por qué hablamos de Sí, profe. ineficacia pendiente? Sí, Actos sí. jurídicos válidos, pero ineficaces desde el otorgamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está pendiente de cumplimiento de algún requisito, llámesele por una condición, ¿sí? Que es ajeno a la estructura del acto. Lo mismo en el caso de los contratos o la venta de un bien futuro, ¿sí? Es necesario que, o sea, esa promesa de venta está subordinada a que ese bien futuro exista. Supónganse si yo vendo, yo tengo un campo y le vendo a Lourdes una cosecha de soja, ¿sí? Es una venta de un bien futuro, porque yo todavía la soja no la tengo, o sea, quizá todavía no la coseché, no sé cómo se dice, la sembré, pero no la extraje. Entonces, yo le vendo, pero si por supónganse, por una imposibilidad sobreviniente cae, no sé, granizo y me destruye toda la cosecha, esa ineficacia va a ser definitiva. O sea, no voy a poder cumplir con esa obligación. Si la cosecha, o sea, la soja crece, la cosecho, ¿cómo se dice? Cuando la extraigo o no. Bueno. Cuando cosechás. Sí, cuando la cosecha es cuando se saca, ¿no? Bueno, se cosecha, se la entrego a Lourdes y ahí esa ineficacia dejó de ser tal para que el acto sea plenamente eficaz. ¿Se entiende? Con un ejemplo tan burdo como la soja y la cosecha, ¿sí? Bien. No se escucha, Pau. Ay, perdón. Siempre va a ser entonces una ineficacia pendiente cuando haya una condición, un plazo. Sí, Puede ser siempre un va a ser plazo, puede ser un plazo, puede ser la condición, puede ser, bueno, en esto de que haya, o sea, en realidad si hablamos de una donación a una asociación que aún no hay una condición como una modalidad del acto jurídico, es sí un requisito ajeno al nacimiento del acto, ya sea que lo impone la voluntad de las partes o la ley, supónganse, porque en el caso de un testamento esa ineficacia pendiente la establece la ley. ¿Sí? Bien, pero solamente digo, en el caso de las modalidades, solamente en el plazo y en la condición, porque en el cargo no. No, en el cargo no, yo puedo exigir el cumplimiento. Claro. No. Y en una condición suspensiva, porque si es una condición resolutoria, el acto ya va a ser eficaz. ¿Sí? Lo que va a quedar supeditado es esto que decíamos antes. No es ya una ineficacia pendiente, porque el acto es válido y es eficaz. Tiene sus efectos propios, si se cumple la condición, ahí sí el acto ahí sí se transforma en ineficaz. ¿Sí? Bien, es para que diferencien que puede ser válido, porque el acto jurídico es válido, ¿sí? Pero va a ser ineficaz, o es válido y eficaz, ¿sí? Que no son la misma cosa, ¿sí? Lo mismo que, bueno, ahora vamos a ver el tema de inoponibilidad. Ustedes seguramente vieron, cuando hablamos en el código, habla de dos tipos de ineficacia, ¿sí? Cuando hablamos de ineficacia estructural o de ineficacia congénita, del nacimiento del acto jurídico. Van a ver ustedes que hablan los libros de la teoría de la inexistencia. Ahora lo vemos muy por arriba, pero nuestra legislación o nuestro código no habla de la teoría de la inexistencia, es decir, la mayoría de la doctrina contesten decir, bueno, para nuestra legislación no está legislada la inexistencia. Cuando hablamos de inexistencia, después ustedes fíjense en los textos, pero hablamos, o sea, si el acto, para que sea inexistente no debiera haber acto, ¿sí? No es que es inválido,
¿sí? Para que sea inexistente no debiera haber acto jurídico. Surge, fíjense ustedes después, que va a surgir en Francia cuando hablaba de la inexistencia del matrimonio. Es decir, cuando el matrimonio no era celebrado por dos personas, imagínense en el Código de Napoleón, hace muchísimos años atrás, no era celebrado por dos personas de sexos diferentes, ¿sí? Ese matrimonio era inexistente. Ahí surge esta teoría en Francia de la inexistencia y después se va trasladando a otros actos jurídicos. ¿Cuándo sería inexistente? Y cuando le falte alguno de los elementos esenciales, ¿sí? Los sujetos, el objeto, la causa o la forma, si es ad solemnitatem. Ahí podríamos hablar nosotros de un acto inexistente. Si ustedes miran el 382, creo que es, a ver. Sí, que dice categorías de ineficacia. Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas. Ven que no habla de inexistencia. El código anterior tampoco. ¿Sí? Entonces, la doctrina dice, nuestra legislación no habla de inexistencia. ¿Qué pasa entonces si al acto jurídico le falta alguno de estos elementos propios, ¿sí? De estos elementos esenciales? En nuestra legislación, ahora ya no está, pero ahora que veamos nulidades, en una de las clasificaciones de nulidades, en el código anterior, hablábamos de nulidades expresas y nulidades implícitas, ¿sí? Entonces, cuando el acto jurídico, para nosotros, cuando el acto jurídico le falta alguno de estos elementos esenciales, va a ser nulo, ¿sí? Vamos a hablar de nulidad, pero no hablamos de inexistencia. ¿Por qué? Porque el Código Civil no habla de inexistencia. Quizá en algún fallo jurisprudencial pueda hablarse de inexistencia, ¿sí? Supónganse en el caso procesal, si hablamos de un escrito que no tiene la firma del abogado, ahora está la firma electrónica, ¿no? Pero si un escrito le faltaba la firma de las partes o la firma del abogado, la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires decía que era inexistente. Entonces, nos sacaban ese escrito, ¿sí? Del expediente, ahora es todo electrónico. ¿Por qué? Porque le faltaba un requisito esencial que era la firma. Entonces el escrito era considerado inexistente. Puede ser que haya algún fallo que hable de la inexistencia del acto jurídico, pero en realidad nuestra legislación no habla de inexistencia como causal de ineficacia, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de nulidad o de inoponibilidad. Ahora volviendo a la inoponibilidad. ¿Qué es la inoponibilidad? Ya lo vieron seguramente porque vieron fraude. Los escucho a ustedes, si saben qué es la inoponibilidad. ¿La clase de ineficacia? Es una clase de ineficacia, muy bien. De ineficacia, ¿de qué tipo? ¿Funcional o estructural? Funcional. ¿Surge al momento del acto jurídico o surge con posterioridad? Surge mientras se está ejerciendo el acto. Bien. ¿Y qué hablamos? ¿Qué es la inoponibilidad? A ver, alguien que explique o que dé un ejemplo. Por ejemplo, en el caso del fraude, que es el ejemplo más claro de inoponibilidad, o que ustedes van a saber. Digamos que ese acto jurídico no puede afectar a terceros. Digamos que no puede, por ejemplo, se me ocurre esto de la vivienda protegida. Si yo tengo una vivienda y el acreedor quiere cobrar y yo posteriormente, no sé si estoy diciendo bien el ejemplo, no puedo poner la vivienda protegida posterior porque no puedo designar esa vivienda como vivienda protegida posterior al reclamo del acreedor, porque está bien. Algo así. Si yo protejo esa vivienda, así como antes se hablaba del bien de familia, si yo la protejo y luego hay un reclamo posterior, en ese caso esa protección va a ser oponible, ¿sí? O sea, se va a oponer a esos terceros y por lo tanto no van a poder reclamar o no van a poder ir contra mi vivienda. O el caso al revés, como vos estabas planteando,
que si yo lo hago posteriormente, esa constitución o esa protección de la vivienda no va a ser oponible a los acreedores anteriores, ¿sí? Depende de dónde lo miren. Está bien, entonces, la inoponibilidad en principio es un supuesto de ineficacia, lo establece la ley, al igual que las nulidades, ¿sí? El negocio jurídico va a ser válido y eficaz entre las partes, ¿sí? Entre partes siempre va a ser válido y eficaz, ¿sí? Pero esos efectos propios del acto jurídico no van a tener, o sea, van a ser, no van a tener eficacia frente a algunos terceros protegidos, ¿sí? Entonces ese acto no va a ser oponible, no va a surtir efectos con respecto a determinados terceros que la ley protege, ¿sí? Es como si no, o sea, estos terceros van a poder ignorar ese acto jurídico, ¿sí? Pero ¿Puede dar como un vamos ejemplo de eso, profe? por ejemplo, en el caso del fraude, ¿sí? Ustedes vieron el caso del fraude. En el caso del fraude, el acto jurídico, a diferencia de la simulación, el acto jurídico es válido. Entre partes va a ser válido y eficaz, ¿sí? Ahora, van a quedar protegidos los subadquirentes de buena fe y a título oneroso, ¿sí? ¿Quiénes son esos? O sea, ¿El que le compra al tercero sería? claro, todos los que, a ver, yo celebro, ¿vieron fraude? Sí, Sí. sí. ¿Entendieron el tema del fraude? O sea, el acto jurídico es válido, no es simulado, como en el caso de la simulación que me va a llevar a la nulidad del acto. El acto jurídico va a seguir siendo válido. A ver, yo celebro con Mauricio un acto jurídico en fraude a mis acreedores. ¿Qué quiere decir eso? Que me insolvento, ¿sí? Le vendo mi casa o le vendo mis bienes que yo tengo y me insolvento o agravo esa insolvencia. ¿Para qué? Para que Paula, Catalina y Pablo no se puedan cobrar de mi patrimonio. ¿Sí? Yo saco bienes de mi patrimonio, le vendo a Mauricio, ¿sí? Para que ellos no se puedan cobrar, ¿sí? Ahora, Mauricio vuelve a venderle ese inmueble a Gabriela, ¿sí? Gabriela lo compra en virtud de este acto fraudulento que yo hago con Mauricio, pero Gabriela es de buena fe a título oneroso. Ella no sabía de la existencia de este acto y ella pagó un precio, ¿sí? Entonces, este acto fraudulento va a ser válido entre Mauricio y yo, ¿sí? Entre nosotros va a ser válido y va a ser válido con respecto a todos, ¿sí? Salvo que va a ser inoponible, es decir, salvo con respecto a aquellos acreedores que ejerzan la acción de revocatoria o pauliana. Paula, Catalina y Pablo son acreedores míos, ¿sí? Ahora, Paula ejerce la acción y hace que caiga, ¿sí? O sea que el juez declare el fraude de este acto, ¿sí? Esa acción va a proteger solamente a Paula, ¿sí? Este acto va a ser inoponible a Paula, que es tercera, o sea, es una tercera protegida por la ley, ¿sí? O a Gabriela, bueno, ahora vamos a ver qué pasa con Gabriela, pero Paula, este acto le va a ser inoponible, no va a tener ningún efecto, ¿sí? Va a ser ineficaz con respecto a Paula. Ahora, este acto va a seguir siendo válido con respecto a Catalina, a Pablo y a todo el resto. ¿Por qué? Porque no interpusieron la acción, ¿sí? Distinto es con respecto a la nulidad, que ahora lo vamos a ver. Entonces, Paula va a quedar protegida, ¿sí? Este acto es inoponible. ¿Qué puede hacer Paula? Intentar recuperar la cosa, ¿sí? O cobrarse. Ahora, la cosa la tiene Gabriela, la casa. Ella es un subadquirente de buena fe a título oneroso. Paula no puede reivindicar, o sea, no le puede sacar la cosa a Gabriela. Si Gabriela fuese de mala fe, es decir, que ella conocía este negocio fraudulento que hicimos con Mauricio, a los efectos de que yo me insolvente y Paula, Catalina y Pablo no cobren, en ese caso Paula va a poder quitarle la cosa a Gabriela, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella conocía el negocio. O lo mismo en el caso de que Gabriela fuese de buena fe, ¿sí? Pero a título gratuito, ¿sí? Si Mauricio le regaló la casa, Paula va a poder ir contra Gabriela y sacarle la casa, ¿sí? A ver, hay más requisitos para que se dé esta acción de fraude, que el acreedor sea de título anterior, que la persona sea insolvente.
Pero bueno, más o menos funciona así. El acto jurídico va a ser válido, va a seguir siendo válido y eficaz con respecto al resto, pero no con respecto a Paula, que ejerció la acción de revocatorio pauliana o de fraude y la ganó, obviamente. ¿Se entiende más o menos por qué hablamos de inoponibilidad? ¿Sí? Porque el acto va a ser válido y eficaz, va a surtir sus efectos, pero la ley lo que va a hacer es va a proteger a determinados terceros interesados, ¿sí? Con respecto a esos terceros interesados, el acto jurídico va a ser inoponible. Por ejemplo, a ver, busquemos otro ejemplo. Ustedes vieron instrumento privado, ¿sí? Vieron instrumento privado e instrumento público. Cuando vieron instrumento privado, dijeron que para que sea oponible ese instrumento privado a un tercero, que no intervino obviamente en ese contrato, en ese acto jurídico, se requiere que, ¿se acuerdan? Fecha cierta. Fecha cierta. Yo celebro un boleto de compraventa, supónganse, con Mauricio. Entre nos, y no lo sellamos, no certificamos la firma, si no le damos fecha cierta de ninguna de las formas que establece la ley o la práctica. Antes, el 1035 establecía supuestos de fecha cierta en el código anterior, que lo pueden leer si quieren, creo que era el 1035 del Código Civil, como para sacar ejemplos de cuándo esa fecha, o sea, tiene veracidad por sí misma. Por eso hablamos de fecha cierta. Yo celebro con Mauricio un boleto de compraventa, ¿sí? Y después, o sea, el boleto de compraventa no le transfiero la titularidad, ¿sí? Simplemente un boleto. No tiene fecha cierta. Ese boleto no va a ser oponible a Lourdes. Si Lourdes embarga, supónganse, porque yo le debo, ¿sí? Yo soy su deudora y ella me embarga mi casa. Casa que yo le vendí a Mauricio por boleto, ¿sí? Ella me embarga la casa y ahí no se puede presentar Mauricio y decir, no, espera Lourdes, porque yo compré la casa por boleto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene fecha cierta. Entonces, ese boleto va a ser válido entre las partes, entre Mauricio y yo, pero no es oponible a Lourdes. ¿Se entiende? Distinto es si Mauricio y yo celebramos el mismo boleto, yo le vendo mi casa y certificamos las firmas, ¿sí? O certificamos las firmas por escribano público, o celebramos o hacemos sellar en una repartición pública, o incorporamos ese boleto en un juicio, ¿sí? Que le damos fecha cierta. Ustedes ya habrán visto casos de fecha cierta, causales, ¿sí? Yo lo incorporo en un proceso judicial, la fecha en que nosotros incorporamos en ese expediente el boleto va a ser la fecha cierta. ¿Por qué? Porque hay un oficial público, en este caso que es el juez, que lo va a incorporar y le va a poner un cargo de que ese boleto tiene fecha cierta, ¿sí? No importa la fecha que le pongamos nosotros. Analía, Sí. Entonces podríamos decir que la inoponibilidad básicamente es el hecho de que un acto jurídico, ya sea entre partes o de una sola persona, sea válido no solo para las partes que lo conforman, sino también para terceros. ¿Sería así? ¿Lo estoy entendiendo bien? Porque como vos mismo decís, como vos mismo dijiste recién, por más de que yo haga un boleto de compra-venta, por ejemplo, entre nosotras dos, para nosotras dos el acto es válido, ¿no? Sí, pero no lo es para terceros. Claro. Salvo que tenga fecha cierta. Ese boleto es inoponible a terceros, salvo que, bueno, que yo le ponga, que tenga fecha cierta. ¿Por qué? Porque es un instrumento privado. Si yo celebro una compraventa, lo mismo también, por más de que yo celebre un contrato de compra, un negocio jurídico de compraventa y se realice la correspondiente escritura traslativa de dominio, ese acto jurídico también tiene que estar inscrito en el registro pertinente. ¿Sí? Claro. ¿Para qué? Para darle publicidad y que lo conozcan los terceros. Entonces también ese es un requisito para... Que el acto cumpla todos los requisitos para ser oponible a terceros, básicamente. Claro, lo que pasa es que lo que hace la ley, ahora leo el chat que algo puso Pablo, lo que hace la ley es proteger a determinados terceros interesados, ¿sí? Y también protege en cierta manera la seguridad jurídica, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque esto del boleto yo puedo, supónganse que Lourdes me embargaba a mí y decimos, no, pero yo le vendí hace 2 años a Mauricio por boleto de compraventa, y resulta que lo hicimos recién el boleto,
¿sí? Y dijimos, vamos a hacer un boleto, así Lourdes no me embarga. Entonces, si ese boleto yo lo hice hace 2 años y certificamos las firmas por un escribano público, sí va a ser oponible. A ver, no es que Lourdes no me va a poder embargar, porque no es que no hay una escritura traslativa de dominio con su correspondiente inscripción. Pero Mauricio, en este proceso entre Lourdes y yo, tendrá un mejor derecho. Y él puede plantear, lo que pasa que no me quiero meter en cuestiones procesales, él puede plantear una tercería de mejor derecho y decir, no, bueno, esperen, porque yo compré por boleto, tiene fecha cierta, es oponible, entonces tengo un mejor derecho. O sea, son cuestiones procesales. Pero lo que yo quiero que entiendan es que esta inoponibilidad no es que, aparte, la ineficacia va a ser relativa. Va a ser relativa, ¿por qué? Porque únicamente va a ser ineficaz con respecto a estos terceros interesados y que la ley protege, ¿sí? A diferencia de la nulidad, que la nulidad vamos a ver que esa ineficacia va a ser erga omnes. Si el acto jurídico era simulado y es nulo, ese acto va a ser nulo para todos, no solamente para Paula que había interpuesto la acción de nulidad, supóngase. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre la inoponibilidad y la nulidad también es ese efecto. La nulidad va a alcanzar a todos, es erga omnes, es con respecto a todos. La inoponibilidad va a ser relativa, ¿sí? Va a ser solamente con respecto a esos terceros que la ley protege. Llámesele, en el caso del fraude, en el caso del instrumento privado sin fecha cierta, ya les digo, si es con respecto a una transmisión de un derecho real sobre un inmueble que no esté inscripto en el registro pertinente, también para dar publicidad y conocimiento a terceros se tienen que inscribir, bueno, los negocios fraudulentos, y bueno, ahí van a haber un montón de casos más, pero estos son los más fáciles de entender, ¿sí? El acto va a seguir siendo válido, porque el boleto de compraventa que yo celebro con Mauricio es válido, él me va a tener que pagar y yo le voy a tener que dar la cosa, ¿sí? Vamos a tener que hacer una escritura, porque en ese boleto nos obligamos a celebrar la correspondiente escritura traslativa de dominio, pero va a ser inoponible con respecto a esos terceros que la ley protege. ¿Se entiende? ¿Qué más? Con respecto a la nulidad, bueno, las dos son causales de ineficacia, tanto la inoponibilidad como la nulidad van a surgir de la ley, ¿sí? Las establece la ley. Ahora vamos a ver que también la nulidad, es decir, ni el juez puede establecer o crear causales de inoponibilidad o nulidad, ni tampoco las partes, ¿sí? Queda fuera de la voluntad de la autonomía de voluntad de las partes el tema de cuándo un acto va a ser inoponible o cuándo va a ser nulo, ¿sí? Es establecido por la ley. Bueno, y los efectos que ya los vimos, ahí leo el chat, que la nulidad priva al acto jurídico de sus efectos en relación a todos, ¿sí? Erga omnes, mientras que la inoponibilidad va a ser relativa, ¿sí? En principio solamente con respecto a esos terceros beneficiados o determinados por la ley. A ver qué dice en el libro, decía que sí. Sabían sobre la insolvencia a base del acto era perjudicable para el daño. En el libro decía que si se hace un acto a título gratuito y oneroso quedarían protegidos. Claro, lo que pasa es que tenemos que ver si es a título gratuito o oneroso, yo creo que Pablo está hablando del fraude, y si es de buena o de mala fe, ¿sí? El que queda protegido va a ser a título oneroso, de buena fe y a título oneroso, es decir, no conocía el acto fraudulento y pagó un precio o una contraprestación con respecto a, que son subadquirentes, ¿sí? Todos los subadquirentes de buena fe y a título oneroso. Mientras que los que sean gratuitos o de mala fe, aunque sea a título oneroso, sí, de mala fe a título oneroso, o bueno, gratuito y de buena fe, en ese caso no van a quedar protegidos y se les saca el bien a esos subadquirentes. ¿Por qué? Porque no van a tener perjuicio, ¿sí? Si es a título gratuito, no pagué nada, entonces no voy a tener un perjuicio extra, ¿sí? Y si es de mala fe, bueno, conocía el acto fraudulento, o sea que ahí corre el tema de la buena y la mala fe. No sé si quedó claro
lo que preguntaba Pablo. A ver si tengo algo más acá arriba. De un caballo de carreras que fallecía antes de ser entregado al comprador. Esto Francisco me habla, no sé desde cuándo, pero cuando habla de caballo de carrera que fallecía antes de ser entregado al comprador, sí, ahí tenemos una ineficacia también sobreviniente, ¿sí? Una imposibilidad de cumplimiento que es sobreviniente y ajena a las partes, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo creo que la clase pasada les decía, Paula me compra un caballo de carrera, el caballo de carrera se muere, porque bueno, nada, a ver, si yo no le di de comer 5 días y se murió por mi culpa, en ese caso voy a tener que correr con los daños y perjuicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue una negligencia o una culpa de mi parte. Ahora, si se murió... Eso no sería una frustración de causa. Bueno, claro, es una imposibilidad de cumplimiento sobreviniente, ¿sí? El acto era válido, porque yo te vendí el caballo de carrera, el acto era válido y eficaz. El tema es que no puede, la ineficacia viene después, ¿sí? Durante la etapa funcional. ¿Por qué? Porque por un hecho ajeno a las partes, que no tiene la culpa, o sea, sí, que no obraron las partes ni culposamente, menos dolosa, el caballo se muere. Se cayó un rayo, pobre caballo, y lo mató. Entonces no puedo cumplir, ¿sí? La ineficacia de ese contrato es funcional, ¿sí? Se frustra, es lo mismo que cuando hablábamos de la frustración de la causa, o sea, o del contrato. Bien, hasta acá vamos entendiendo. Vamos a ver el horario. Bueno, vamos a apurar. El tema que nos queda ahora es el tema de nulidades, ¿sí? Que yo sí quiero que entiendan bien. Ahora vamos a ver un concepto, pero el concepto lo pueden ver en Rivera o en cualquier otro libro. Generalmente dice que es una sanción legal que va a quitar de sus efectos propios al acto jurídico en virtud de un vicio congénito, ¿sí? Que surge al momento del nacimiento, de creación del acto, ¿sí? Entonces tienen que saber que el vicio es estructural, es congénito, es también, bueno, es una sanción. Fíjense que Rivera dice que la sanción solamente se aplicaría a la persona y no al acto, pero bueno, es una sanción legal. ¿Por qué legal? Porque proviene solamente de la ley, lo mismo que la inoponibilidad, si es de carácter legal. Ni el juez ni las partes pueden crear nulidades, ¿sí? Solamente surgen de la ley. Se va a aplicar o se va a aplicar a los actos jurídicos, ¿sí? El tema de la nulidad es un concepto exclusivamente que vamos a aplicar al acto jurídico, por lo tanto no vamos a hablar de un acto ilícito nulo, ni de un hecho jurídico nulo, ni de un simple acto voluntario nulo, ¿sí? Vamos a hablar de un acto jurídico que tiene un vicio congénito, un vicio que surge al momento de la celebración del acto, un defecto, y que eso va a hacer que ese acto sea ineficaz. Bueno, va a privar de estos efectos inmediatos que tuvieron en vista las partes al momento de celebrarlo, y se requiere, para que el acto sea nulo, ¿sí? Que haya una sentencia judicial, ¿sí? No, o sea, se tiene que realizar todo un proceso judicial y el juez es el que va a establecer o el que va a dictar o no la nulidad del acto. Si no, lo van a decir las partes. Ah, no, bueno, pero vos me engañaste porque o te aprovechaste de mi estado de necesidad porque yo tenía que comprar el remedio, entonces hubo lesión, este acto es nulo, yo pido la nulidad del acto, no la reparación, ni un reajuste equitativo, yo quiero la nulidad, devolveme todo, no, tiene que haber un proceso judicial. Esta nulidad, que creo que ya también lo habíamos visto, puede ser invocada, no me acuerdo si lo vimos con el tema de la nulidad o cuándo, por vía de acción o de excepción. No me acuerdo, sí, cuando vimos lesión. Ahí lo vimos, que puede ser invocada por vía de acción o por vía de excepción. Es decir, yo puedo entablar una demanda solicitando la nulidad de un acto jurídico. ¿Por qué? Porque tiene un vicio congénito, llámesele porque lo celebró un incapaz de ejercicio, o porque el objeto era prohibido, ¿sí? O contrario a la moral y las buenas costumbres, o porque hubo un vicio a la voluntad, ¿sí? Porque hubo dolo, porque hubo lesión,
o porque hubo un vicio del acto jurídico, ¿sí? Porque hubo simulación. Entonces yo pido, entablo esta acción de nulidad para que el juez declare la ineficacia de ese acto, ¿sí? O puede ser también invocada por vía de excepción, ¿sí? Como defensa. ¿Se acuerdan que yo les decía? Cuando la otra parte intenta exigirme el cumplimiento de ese acto jurídico, yo puedo decir, bueno, no, a ver, obviamente ya tuve que haber tomado conocimiento del vicio, ¿sí? Porque si no tomé conocimiento del vicio no puedo ni ejercer una acción ni oponer ningún tipo de excepción. Entonces yo sé que obró la otra parte con dolo y quiere que yo cumpla con ese contrato, entonces yo opongo la excepción de nulidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Una defensa. Lourdes me inicia un juicio para que yo, no sé, supónganse, no sé, le pague en virtud de este acto en el cual hubo lesiones, ya se aprovechó y me cobró, no sé, la casa que me vendió a 300 millones de dólares y me inicia un juicio para que yo le termine de pagar. Yo ahí tomo conocimiento de que hubo lesión, de que hubo un aprovechamiento, de que había un estado de necesidad, puedo probar todas esas cuestiones que hablábamos en la clase pasada, y entonces le opongo una excepción de nulidad. Digo, no te voy a pagar, pero no porque el acto ha sido nulo, ¿sí? Había un vicio congénito y por eso opongo la excepción. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Que es por acción o por excepción. ¿Sí? Bien. Entonces, esto con respecto a los efectos de la nulidad los van a ver seguramente en la clase que viene, y van a ver que también acá la ley va a proteger, ¿sí? A los terceros de buena fe y a título oneroso, ¿sí? Que hayan adquirido algún derecho sobre un bien registrable, dice el 392, bueno, ya lo van a ver cuando vean los efectos de la nulidad. Lo que a mí me interesa que, bueno, en este ratito que nos queda, que diferencien, son las clases de nulidades. Ya lo vimos en otras clases anteriores, las fuimos nombrando. En el código actual, en el código vigente, solamente tienen dos clasificaciones, que era lo que yo les decía antes, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Yo les podría hablar del resto de las clasificaciones, ahora las vemos que estaban en el código anterior, pero me parece que los confundo, ¿sí? Me parece que cuando uno se remite a otras clasificaciones anteriores es para confusión. Tienen que saber nulidad absoluta y nulidad relativa, y por otro lado nulidad total y nulidad parcial. ¿Sí? Un concepto, o nosotros le decimos el criterio de distinción, que ahora surge en forma clarísima del 386, en el caso de la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Antes este artículo no estaba, entonces el criterio de distinción lo ponía la doctrina, la jurisprudencia, ¿sí? Pero ahora el artículo lo toma. ¿Por qué hablamos de nulidad absoluta y de nulidad relativa? Y el tema de la nulidad total y la nulidad parcial. Es lo único que tienen que saber. Pero cuando uno les pregunta de nulidad absoluta, ustedes ponen, es la que cae sobre todo el acto jurídico o deja sin efecto todo el acto jurídico. Pareciera, porque hablan de absoluto y parece como que es todo, ¿sí? O relativo y como que es una partecita, pero no es así, ¿sí? Por favor, cuando hablamos de todo el acto jurídico, que todo el acto va a ser nulo, hablamos de nulidad total, ¿sí? Ahora la vemos. Y cuando hablamos de que alguna de las cláusulas, una cláusula o algunas cláusulas del acto jurídico son nulas, hablamos de una nulidad parcial, ¿sí? Bien. Me enoja porque no es difícil, pero lo ponen siempre mal. Cuando hablamos de nulidad absoluta y nulidad relativa, el criterio de distinción está dado en la finalidad, es decir, a quién protege el legislador. ¿Sí? El legislador, en la finalidad absoluta o en la finalidad relativa, ¿a quién está protegiendo? ¿Sí? Dijimos que era una sanción legal que iba a quitar sus efectos propios al acto jurídico, por lo tanto ese acto jurídico no va a tener ningún efecto de estos buscados por las partes, ¿sí? Entonces, ¿a quién protegemos? Si hablamos de la nulidad absoluta, lo dice el artículo, dice,
son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir esto? Que el legislador está protegiendo a toda la sociedad, está protegiendo al orden público, ¿sí? Ese es el criterio de distinción cuando hablamos de nulidad absoluta, ahora lo vamos a ver más profundo, pero estamos protegiendo al orden público, ¿sí? El interés predominantemente protegido, en el caso de la nulidad absoluta, es toda la sociedad, ¿sí? Y cuando hablamos de nulidad relativa, el artículo dice, son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción solo en protección del interés de ciertas personas, ¿sí? Que en principio vamos a proteger a la víctima, ¿sí? A la víctima de ese acto jurídico. ¿Se entiende el criterio de distinción? Entonces, si el acto jurídico, el vicio que tiene, lo que busca el legislador es proteger un interés general, un interés colectivo, un interés del orden, o sea, a la sociedad toda. ¿Por qué? Porque está vulnerado o está violado con ese acto jurídico el orden público, la moral o las buenas costumbres, en ese caso la nulidad va a ser absoluta. ¿Sí? Si el interés afectado, ¿sí? La persona, bueno, el interés afectado por ese acto jurídico es particular, es individual, ¿sí? De un sujeto o de varios sujetos del negocio jurídico, en ese caso la nulidad será relativa. Supónganse, si ustedes vieron un objeto, cuando vieron objeto, vieron algunos objetos que son prohibidos, ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres. En ese caso, la nulidad va a ser absoluta, ¿sí? Si yo celebro un acto con un objeto prohibido, supónganse que yo vendo una plaza, ¿sí? O como yo les decía la otra vez, yo vendo a mi hijo, ¿sí? Vendo a una persona, celebro un contrato donde vendo a mi hijo, ese acto tiene un objeto prohibido, ¿sí? Entonces, o una causa, supónganse, ¿se acuerdan cuando veíamos causa? Supónganse que yo celebro un contrato de locación con ZOE para poner un local de venta de armas, o no sé, un local donde se ejerza la prostitución, ¿sí? Ese acto jurídico tiene una causa prohibida, ¿sí? O contraria a la ley o contraria a la moral y a las buenas costumbres, por lo menos de nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, esos actos van a ser de nulidad absoluta. Se protege el interés colectivo, el interés social, ¿sí? ¿Se entiende? Incluso en el ejemplo de la venta de tu hijo, ¿Qué pasa? que también es de orden público. Claro, porque es un acto jurídico con un objeto contrario a la ley. O sea, está fuera del comercio la venta de las personas, mi hijo, un vecino, cualquiera, ¿sí? Entonces, todo acto jurídico contrario a una norma jurídica va a ser de nulidad absoluta, ¿sí? Mientras que si supónganse en el caso de los vicios a la voluntad, si el contrato que yo celebré con Lourdes se aprovechó de mi situación, de mi estado de necesidad, etcétera, y hubo un vicio de lesión, en ese caso la ley no quiere proteger a toda la sociedad, me quiere proteger a mí, ¿sí? Entonces, en ese caso, la nulidad va a ser relativa, ¿sí? La protección es al interés particular, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, para establecer cuándo estamos frente a una nulidad absoluta o frente a una nulidad relativa, vamos a tener en cuenta el interés directo inmediato que quiere proteger o predominantemente protegido por el legislador. Si ese interés predominantemente protegido, a lo que más protege el legislador. Quizá en los libros vean también las definiciones de actos nulos y anulables, eso lo vamos a obviar porque si no nos vamos a extender un montón. Actos de nulidad implícita y nulidad expresa, antes también estaba manifiesta y no manifiesta. Bueno, si están las clasificaciones esas, hoy por hoy no están en nuestro código, se las podría explicar, pero nos vamos a extender y nos vamos a complicar. Entonces, nulidad absoluta. En Rivero no está todo eso. ¿No está todo eso? Bueno, mejor entonces. No lo lean. Nada, es a modo de lo que, a ver, hay cosas que se entienden, como por ejemplo esto de, como antes estaban las nulidades implícitas, ¿sí? Todo acto en contra de una disposición que establece la ley, ¿sí? Decía la norma, es de ningún valor.
Por lo tanto, hablamos de una nulidad implícita, aunque no lo diga expresamente la ley, que determinado acto jurídico era nulo. Por eso nosotros hablamos que si bien ya no está más ese artículo, no hay inexistencia, sino que habría, por eso no hablamos de la teoría de la inexistencia, sino que hablamos de las nulidades implícitas. Para nosotros, cualquier acto jurídico que contraríe o que esté en contra de una disposición de la ley va a ser nulo. Pero bueno, si no está, ni se enrosquen. Entonces, tenemos nulidad absoluta y nulidad relativa. En el artículo 387 habla de nulidad absoluta consecuencias. Fíjense ahí, vamos un poquito más rápido, así terminamos. Fíjense ahí que, si bien dice consecuencias, se refiere a 3 puntos en particular, que estos artículos se suelen tomar, ¿sí? Fíjense que habla el 387 y el 388. Son similares, nada más que uno, o sea, similar el título, ¿no? Y los puntos que trata. Uno habla de la nulidad absoluta y el otro habla de la nulidad relativa. Habla de la legitimación, es decir, quienes están legitimados para invocar o para peticionar la acción de nulidad, en un caso y en el otro. Habla de la posibilidad o no de confirmación del acto jurídico nulo por nulidad absoluta y nulo por nulidad relativa, y de la posibilidad o de prescripción, es decir, si estos actos jurídicos nulos, de nulidad absoluta o de nulidad relativa, prescriben, ¿sí? En el caso de la nulidad absoluta, ¿se acuerdan que protegíamos a toda la sociedad? Fíjense que puede declararse de oficio por el juez, ¿sí? Si es manifiesta en el momento de dictar sentencia. Si al momento de dictar la sentencia el juez, o sea, puede, supónganse, luego de producirse la prueba, o si es muy manifiesta y notoria al momento de dictar sentencia, el juez toma conocimiento de que hay un acto nulo de nulidad absoluta, puede, o sea, debe dictarla de oficio, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que defiende es a toda la sociedad, ¿sí? Si supónganse en este contrato en que yo vendí mi hijo, el juez toma conocimiento, bueno, va a declarar la nulidad absoluta de ese acto jurídico de oficio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un objeto súper prohibido, ¿se entiende? Entonces, en los casos de nulidad absoluta, si se encuentra manifiesta al momento de dictar sentencia, el juez puede dictar directamente, decretar la nulidad. También dice que puede ser alegada por el Ministerio Público, ¿sí? En este caso, el Ministerio Público no lo sería como representante promiscuo de un incapaz, sino que es en defensa también del interés público, ¿sí? Si el Ministerio Público toma conocimiento que hay un acto jurídico de nulidad absoluta, sí que puede ser declarado de nulidad absoluta, también puede proteger o velar por esta, o sea, puede proteger al orden público, al interés público y peticionar la nulidad del acto, ¿sí? Y después dice cualquier interesado. En este caso, no es pública la acción, o sea, no es que cualquiera puede iniciar la acción de nulidad, sino que dice interesado, es decir, va a tener que demostrar un interés legítimo o un perjuicio que le causa este acto jurídico, ¿sí? Entonces, no cualquier persona como una acción pública, sino cualquier interesado, dice la norma. Bueno, excepto la parte que invoque la propia torpeza para lograr un provecho. Eso ya lo vieron, ¿se acuerdan cuando veíamos la teoría de los actos propios? ¿Sí? Si yo voy a invocar la nulidad para beneficiarme yo, en ese caso, si yo estoy invocando mi propia torpeza, en ese caso no voy a poder ejercer la acción, ¿sí? Obviamente se me va a hacer rechazada la acción de nulidad, ¿sí? Entonces, estos son los legitimados activos para iniciar la acción de nulidad. Con respecto a la confirmación, los actos de nulidad absoluta no son confirmables, ¿sí? No pueden, ustedes ya van a ver qué es confirmación, es la posibilidad de convalidar ese acto jurídico nulo, ¿sí? Van a ver que hay unos requisitos de forma, unos requisitos de fondo, pero entonces, los actos jurídicos de nulidad absoluta no pueden ser saneados por confirmación. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos el instituto de la confirmación, estaríamos dando validez o, bueno, eficacia a un acto jurídico en perjuicio de toda la sociedad, ¿sí? O en perjuicio del interés público. Entonces,
no podemos, ¿se entiende? No podemos confirmar o darle eficacia a un acto, o sea, yo no puedo confirmar este contrato de venta de una persona, ¿sí? Nunca puede ser confirmado, nunca puede ser saneado, ¿se entiende? Cuando vean confirmación quizá lo entiendan mejor, pero entonces los actos de nulidad absoluta no son confirmables, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos protegiendo el interés público. A ver que tengo un mensaje acá. Y con respecto a la prescripción pasa lo mismo, son imprescriptibles. ¿Sí? O sea que con el paso del tiempo no se pierde la acción de nulidad. En el caso de los actos de nulidad absoluta, no se pierde la acción de nulidad, por el paso del tiempo no prescribe la acción de nulidad. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo el interés público, ¿sí? Entonces, porque si no yo dejaría pasar el tiempo de prescripción y se estaría confirmando tácitamente, ¿sí? Si yo no inicio la acción, yo o el juez o el Ministerio Público o quien sea, tácitamente se confirma el acto, ¿sí? Entonces, no son prescriptibles. En cualquier momento, pase el tiempo que pase, si el acto jurídico es de nulidad absoluta, se podrá iniciar la acción. ¿Se entiende? Entonces, ¿quiénes son los legitimados activos? ¿A quién protege el legislador con el acto jurídico de nulidad absoluta? Si es o no confirmable, que no son confirmables, y son imprescriptibles, ¿sí? Eso se les pregunta siempre. Y si no es en un escrito, será un oral, pero me parece que es escrito, ¿no? El recuperatorio también pareciera. Bien. Entonces, algún ejemplo ya dimos, ¿sí? Supuestos de actos nulos de nulidad absoluta. Dijimos la venta de un bien público, ¿sí? Que eso está prohibido, ya lo vieron cuando vieron, sí, no podemos vender una plaza, no podemos vender una persona, también está prohibido por la ley, la costumbre, la moral y las buenas costumbres, todo lo que se refiere al objeto del acto jurídico, ¿sí? ¿Se acuerdan que ustedes veían en el 279 que decían no debe ser un hecho imposible, prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, bueno, todo eso llevaría a un acto jurídico, a la nulidad absoluta. Lo mismo en el caso de las incapacidades de derecho, ¿sí? ¿Se acuerdan que había contratos que no podían ejercer los cónyuges entre sí o de padres con hijos? Bueno, eso también, las incapacidades de derecho también llevan a una nulidad absoluta, porque están prohibidas por la ley. Lo mismo en el caso del matrimonio, ¿sí? Celebrado con los impedimentos que establece la ley, ¿sí? Si yo me caso con mi hermano, o entre parientes, o si me caso y no estoy divorciado, ¿sí? También son impedimentos que establece la ley, llevarían a una nulidad absoluta de ese acto. Los actos con causa ilícita, ya lo vimos también cuando se lesiona un interés general. Y también, por ejemplo, otro ejemplo sería el acto nulo por nulidad refleja, ¿sí? Si el instrumento público, supónganse, o el instrumento es nulo, ¿sí? Cuando la forma exigida es solemne, si es ad solemnitatem, si ese instrumento es nulo, también va a llevar una nulidad refleja al acto jurídico, ¿sí? La nulidad del instrumento público, supónganse, en el caso de que se exija esa forma, esa solemnidad, lleva a la nulidad del acto jurídico in-situ en ese instrumento. ¿Se entiende? Es una nulidad refleja. Bueno, esos son algunos supuestos de nulidad absoluta. Y la nulidad relativa, a ver si tienen tiempo, sí, un ratito más. Nulidad relativa también es, bueno, cuando protegemos a un interés particular. El 388 también habla de los legitimados, ¿sí? La nulidad relativa solo puede declararse a instancia de las personas a cuyo beneficio se establece, es decir, no puede ser solicitada de oficio, ¿sí? El juez no puede declararla como la nulidad absoluta de oficio. Solamente la persona perjudicada puede peticionar la nulidad relativa.
¿Puede hacerlo el Ministerio Público? Sí puede hacerlo en aquellos casos en los cuales actúe en representación promiscua de ese, en el caso de un incapaz, ¿sí? O de un menor, ¿se entiende? No como antes, como en el caso de la nulidad absoluta, que el Ministerio Público puede hacerlo en defensa de la sociedad. En este caso solamente si los representantes legales no actúan, ¿sí? No ejercen esta acción, el Ministerio Público, como representante promiscuo, en virtud del artículo 103, podría llegar a iniciar la acción de nulidad. Si no, no. Bueno, ¿quién más? Excepcionalmente puede invocarla a la otra parte si es de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante. Entonces, esto es nuevo también. En el código anterior no estaba. En el código anterior solamente podía invocar era legitimado activo el perjudicado, ¿sí? La víctima de este acto jurídico nulo. Ahora se permite, como excepcionalmente, como excepción, que la otra parte, ¿sí? Si es de buena fe, es decir, no conocía el vicio, y ha sufrido un perjuicio importante, podría llegar a plantear la nulidad. Ustedes me dirán, bueno, ¿cuándo? Porque si hay un vicio de lesión, un vicio de dolo, siempre es de mala fe, porque sabe de toda esa situación. Por ejemplo, podría ser en los casos en que se trate de una persona incapaz con capacidad restringida, ¿sí? Puede ser que el que contrate con ese incapaz sea de buena fe porque no lo sepa, ¿sí? Si solamente yo tengo restringida mi capacidad para determinados actos jurídicos, a ver, si yo celebro un contrato con un menor, no sé, supónganse, podría llegar a ser que no me dé cuenta que es menor, supónganse que parece mayor, pero si yo celebro un contrato con un menor de 15 años, no puedo después decir que obré de buena fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me tengo que dar cuenta, y aparte si se piden los DNI, o sea, sé que es menor de edad y que no puede celebrar el contrato. Ahora, si es una persona con una capacidad restringida y no me muestra una sentencia en donde el juez le haya limitado la posibilidad de ejercer ese acto jurídico y requiera de un apoyo, supónganse, y no me lo dice, yo no lo puedo saber, ¿sí? Entonces, ahora en los contratos se pone cláusulas en donde las partes manifiestan que no tienen restringida su capacidad. ¿Por qué? Por esto de obrar con buena o con mala fe, ¿sí? Porque yo pude haber obrado con buena fe porque no sabía que Zoe tenía una restricción a su capacidad y que no podía celebrar ese acto jurídico, ¿sí? Entonces, si yo demuestro que yo no lo sabía, que obré de buena fe y que ese acto jurídico me produjo un perjuicio importante, yo podría plantear la nulidad. ¿Se entiende? Con el código anterior, si no era víctima de ese vicio, ¿sí? De ese defecto, no podía plantear la nulidad. Solamente la podía plantear en ese caso el incapaz, ¿sí? O la persona con capacidad restringida. Actualmente se permite si se dan estos requisitos. Si es de buena fe, es decir, que no conocía el vicio o el defecto, y si se le produjo un perjuicio importante. ¿Se entiende? Con respecto a la prescripción y a la confirmación, son prescriptibles los actos jurídicos nulos de nulidad relativa, ¿sí? Ahora se ha establecido en virtud del 2562 una prescripción genérica de 2 años, ¿sí? Antes era 10 y bueno, depende la lesión, etcétera. Ahora es de 2 años. Y estos actos jurídicos de nulidad relativa son confirmables, ¿sí? Pueden ser saneados mediante el instituto de la confirmación, que ya lo van a ver. ¿Se acuerdan que yo les decía que puede ser expresa o implícita? Puede ser que el acto jurídico que yo celebré y en donde, supónganse, Catalina se aprovechó de ese estado de debilidad psíquica que yo tenía en ese momento, igual puede ser que ese acto jurídico me convenga y satisfaga mis intereses. Entonces, ¿por qué lo voy a declarar nulo? ¿O por qué voy a pedir la nulidad? Si en realidad sí, se aprovechó, sí, bueno, pero en realidad me conviene el acto jurídico. Entonces, o implícitamente dejo pasar el plazo de prescripción, no inicio ninguna acción, o lo saneo mediante una confirmación expresa, ¿sí? Tengo que demostrar que conozco el vicio,
¿sí? Yo sé que estaba en un estado de debilidad psíquica y que Catalina igual celebró el acto jurídico conmigo y sabía, se aprovechó, pero a mí el acto jurídico me conviene. Entonces lo saneo, ¿sí? Generalmente no es así, pero bueno, puede ser que ocurra. Entonces, el juez no la puede declarar de oficio, el Ministerio Público no puede, salvo que sea en representación promiscua. Lo puede hacer la parte perjudicada y la otra parte si fue de buena fe y se le provocó un perjuicio importante. Hasta acá se entiende nulidad absoluta y relativa, finalidad, bien. Legitimados activos, si son confirmables o si son prescriptibles las acciones. Y con respecto a la nulidad total o parcial, les prometo que ya terminamos, hacemos rapidísimo. Acá lo que se tiene en cuenta es la extensión, acá sí, la extensión de la sanción. Si recae sobre todo el acto jurídico, vamos a hablar de una nulidad total, y si recae sobre una o varias cláusulas del acto jurídico, vamos a hablar de una nulidad parcial. Para que esto ocurra, para que haya nulidad parcial, yo les voy a decir los puntos más importantes que quiero que sepan. Es necesario que se cumpla con un requisito indispensable, que es el requisito de la separabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que esa cláusula o esas cláusulas sean separables del resto del acto jurídico. Por eso hablamos de separabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo la separo, la saco, esa cláusula nula, ¿sí? Que yo considero que es nula, si yo la separo, el acto jurídico igual puede subsistir, ¿sí? Y cumplir con su finalidad. Si no puede hacerlo, se va a declarar la nulidad total. Supónganse que si yo tengo un contrato de compraventa y digo que la cláusula nula es el precio, en ese caso, si yo saco el precio, ¿sí? Esa cláusula que establece el precio de la compraventa, le va a faltar una cláusula esencial, que es Profe, el precio. ¿qué sacarías? ¿La parte viciada? Claro, suponga, en un contrato vos tenés condiciones y cláusulas, ¿sí? Cláusula primera, cláusula segunda, ¿sí? Bueno, si vos considerás que alguna de esas cláusulas es nula porque tiene un vicio, ahora vamos a ver algún ejemplo, si esa cláusula es separable, ¿cuándo va a ser separable? Cuando el resto del negocio jurídico pueda cumplir su finalidad, como tal, como el negocio que sea. Por eso yo te digo, si yo a una compraventa digo que la cláusula nula es la cláusula del precio, para que haya compraventa, un requisito indispensable es que se establezca el precio, ¿sí? Si yo le saco el precio, ya no tenemos contrato de compraventa. Entonces va a ser nulo todo el acto jurídico, ¿sí? Y no solamente la cláusula del precio. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablábamos si, supónganse, ponemos intereses y son usureros, ¿sí? Y el juez, ¿se acuerda que yo les decía que incluso hasta de oficio puede comparar, cuando hablábamos de lesión, me parece que hablábamos de ese reajuste equitativo, no me acuerdo, si son usureros y yo saco el interés, ¿sí? En ese caso, la compraventa puede seguir teniendo, puede ser eficaz, ¿sí? Ahí veremos que el juez de última tendrá que integrar esa cláusula del interés o del interés moratorio, punitorio, ¿sí? Esa cláusula de intereses con alguna que no sea usurera, ¿sí? Buscar en virtud de la clase de contrato de que se trate, de los usos y costumbres. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, si es una cláusula que la estipuló un banco privado, verá qué interés cobra los demás bancas privadas para una operación similar, ¿sí? Entonces, se podrá integrar ese contrato. Pero si la cláusula no es separable, la nulidad va a llevar a la totalidad del acto jurídico. Este es un requisito indispensable para que hablemos de nulidad parcial, ¿sí? Si no, va a ser nulo todo el acto jurídico. Ustedes me dirán, bueno, ¿cuándo? Generalmente los ejemplos más prácticos y más comunes que se da este tipo de nulidad es en los testamentos, ¿sí? En materia testamentaria puede haber cláusulas que sean consideradas nulas y el resto del testamento continúe siendo válido, ¿sí? La voluntad del testador va a seguir siendo válida, pero alguna cláusula puede ser considerada nula y la sacamos. En el caso de los contratos es más difícil,
¿sí? ¿Por qué? Porque algunos consideran que, ¿se acuerdan cuando veíamos que era un acto jurídico bilateral y en donde prima la autonomía de voluntad de las partes y que los contratos fueron creados para subsistir y para cumplirse? ¿Se acuerdan de este pacta sunt servanda? Que no pueden ser dejados de lado, etcétera. Entonces es más difícil que haya una nulidad parcial, porque se supone que cuando yo celebro un contrato, celebro un todo, un combo, ¿sí? Sin embargo, hay algunos contratos, que también los hemos mencionado, que se llaman contratos de adhesión o con cláusulas predispuestas, ¿sí? Que en esos contratos en particular suelen darse casos puntuales de nulidad parcial, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes sacan, o sea, piden una tarjeta de crédito, ¿se acuerdan que yo les decía en alguna clase? Creo que cuando fuimos a la facu, que nos dan como tipo una carpeta más o menos, el contrato es una cosa grande así, con todas letras pequeñitas, que nadie lee y todos firmamos, ¿sí? Entonces, esas son cláusulas predispuestas. ¿Por qué? Porque ya están de antemano establecidas por el predisponente, por una de las partes, y no me permiten decir, no, esta sí, o sea, no podemos negociar nada. Distinto es si yo celebro un contrato privado con alguno de ustedes, bueno, pónganse un mutuo con Mauricio, le voy a prestar dinero, él me lo va a devolver en, no sé, 24 cuotas, ponemos una cláusula de interés, me va a decir, bueno, pero te lo transfiero porque ir a tu casa a llevar el pago es complicado, no sé, pónganse. Entonces, negociamos las cláusulas. En estos contratos llamados de adhesión, ¿sí? En estos contratos no se negocia ninguna cláusula. Una de las partes ya tiene predeterminado un contrato con las condiciones y la otra parte se adhiere o no. ¿Sí? Por eso también a veces decimos contratos de adhesión. O lo mismo si vamos a comprar un auto, ¿sí? En una concesionaria también firmamos y no leemos. Y si las leemos tampoco tenemos posibilidad de modificarlas. O lo aceptamos o lo aceptamos, ¿sí? En estos contratos, si alguna de las cláusulas consideramos que es nula, bueno, y el juez también considera que hay una nulidad, sí podemos solicitar la nulidad parcial. Sacamos esa cláusula y el resto del acto jurídico, del negocio jurídico, continúa siendo eficaz. ¿Se entiende? Por ejemplo, en estos contratos de adhesión o alguna cláusula con intereses usureros, puede ser, o cuando hay cláusulas de irresponsabilidad, ¿sí? Estas cláusulas son nulas también, ¿sí? A veces la concesionaria dice que la concesionaria no va a tener ningún tipo de responsabilidad en ningún sentido. Bueno, estas cláusulas de irresponsabilidad total son contrarias a la ley o al ordenamiento jurídico. Por lo tanto, también son nulas. O cuando a Eso puede veces... ser, Analia, cuando vos vas a dejar un auto en un garage, en una cochera, que dice que no se hace responsable de no sé qué, ¿eso puede ser una Sí, cláusula de lo que pasa es que ahí irresponsabilidad? ahí no hay una irresponsabilidad total, hay determinados daños. A ver, no se hace responsable por lo que te faltara dentro del auto, por los daños. Pero si vos haces un contrato, si vos firmás, digamos, o contratás por un mes, ponele. Sí, sí, vos considerás después que la cláusula de irresponsabilidad, a ver, ahí quizás si son, no sé, ahí se puede negociar, capaz, porque si, bueno, no, yo esta cláusula no la acepto, pues son 5 o 6 cláusulas, las lees. En los contratos de adhesión ni la ves, la cláusula de irresponsabilidad. O sea, lo que uno va a alegar es que son cláusulas preimpresas, predispuestas, y que uno firmó sin leer todo el resto. Y estas cláusulas son, por ejemplo, la prórroga de jurisdicción también, que si yo firmo con una concesionaria, compro un auto acá, la sucursal está acá, pero ponen que cualquier tipo de reclamo tendrá que hacerse en la casa matriz que está en Jujuy. O sea, yo para ir a litigar a Jujuy tengo que buscar un abogado allá, tengo que mandar una carta de documento allá, entonces, hasta mismo en Jujuy puede ser en capital, pero si ustedes me dicen, bueno, en capital, entonces esa cláusula de prórroga de jurisdicción también puede ser planteada la nulidad. Sí, hay una nulidad parcial, porque el resto del contrato del negocio jurídico sigue siendo eficaz. ¿Sí? Yo no quiero resolver esa compra de ese auto, pero yo quiero que esa cláusula de prórroga de jurisdicción sea considerada nula, porque yo quiero litigar acá, que es donde yo compré el auto, donde está la cosa, donde está la concesionaria, donde está
mi domicilio, ¿sí? Entonces que la competencia sea en la jurisdicción del Departamento Judicial de Mar del Plata. ¿Se entiende? Entonces, la cláusula tiene que ser separable, el resto del negocio tiene que poder surtir sus efectos propios sin esa cláusula. Si no, va a llevar a la nulidad de todo el acto jurídico. También hablábamos de nulidades parciales cuando hablamos de cargo, ¿sí? Cuando ese accesorio de un acto jurídico, el cargo, ¿se acuerdan? Esa obligación accesoria que le imponíamos al titular de un derecho, si ese cargo es prohibido, ¿sí? La cláusula esa se tiene como no escrita. Que no pasa lo mismo con la condición prohibida. ¿Se acuerdan que hablábamos de una nulidad absoluta, una nulidad total? Pero en el caso del cargo, si el cargo es prohibido, se tiene por no escrito y el acto continúa siendo eficaz. ¿Se entiende? Y válido. Bien. Entonces, esto con respecto a la nulidad parcial. Y también se dan casos o ejemplos de nulidad parcial en la Ley de Defensa del Consumidor. También los contratos, cuando hay un abuso de esa posición dominante entre el consumidor y, bueno, en la Ley de Defensa del Consumidor también se aplica bastante la nulidad parcial del contrato. Supónganse porque se vulneró el derecho a la información, vieron el deber de informar sobre el producto, se cambió el modelo cuando me lo vendieron y estaba, o sea, no era lo que decía la publicidad. En esos casos de la ley 24.240 también se permiten o hay ejemplos de esta nulidad parcial. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, entonces, recuerden nulidad absoluta, relativa, total y parcial. Y ahí terminamos, ¿sí? Cualquier cosa que tengan me mandan, porque se hizo tarde, perdón. Pero bueno, quería que les quede claro esto. Cualquier cosa me mandan un mensajito o algo y me preguntan de esto o de, bueno, cualquier otra cosa. No tengan problema en preguntarme. Y ya esta es la última clase. Profesora, podría decir, cuando una persona alquila un lugar en un garaje, el dueño del garaje tiene la obligación de tener un seguro contra cualquier accidente que... Por eso si la persona firma un documento en el cual se hace se hace responsable de su propio seguro, esa cláusula no tiene validez. Claro, igual hay que ver ahí en el caso el contrato de depósito, si es por un día, si es por, o sea, hay normas contractuales que va a regir el Código Civil y Comercial, obviamente, independientemente de lo que uno pueda pactar, o sea, como autonomía y voluntad de las partes. Hay cosas que pueden pactarse y otras que no. Lo mismo en el contrato de locación, esto que yo les decía. Hay cláusulas que podemos pactar entre las partes y hay otras que son de orden público y que no podemos modificar. Por más de que yo ponga que el contrato que yo le voy a alquilar a Francisco mi casa por 1 año y medio, si no es por temporada, si hay un litigio, el juez va a considerar que yo se lo alquilé por 3 años, porque hay un mínimo que establece la ley. ¿Sí? Entonces, como son cuestiones, yo puedo celebrar el contrato con él y le digo 1 año y medio. Si él en 1 año y medio se va, me pagó y se terminó, bueno, listo. Pero en realidad, si hay algún conflicto, la ley establece que el mínimo del contrato de locación va a ser por 3 años. Entonces, para la ley, para el juez y para la ley, ese contrato va a ser por 3 años y no por el 1 año y medio que pactamos nosotros. Pero bueno, eso depende de cada contrato en particular y ya lo verán cuando vean contrato. Bueno, algunos se me están yendo. Cualquier cosa me consultan. Gracias. De nada, chicos. Bueno, suerte, lean y me preguntan si tienen alguna duda. Gracias, Analia. Chao. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Adiós. Adiós.